A todos en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar en el marco de la iniciativa CEO Water Mandate de Pacto Global. Estamos reunidos el día de hoy las redes de Pacto Global de Guatemala, Ecuador, Colombia, México, Bolivia y Paraguay. Y pues, por supuesto, dándole la bienvenida a todas aquellas empresas que pertenecen a otras redes o a otros países de Latinoamérica o de Europa o de América. Queremos que este evento ustedes lo tengan muy presente porque es el primero de varios que vamos a realizar en los próximos meses y que tienen que ver con el agua. Este evento lo hemos hecho abierto para todos aquellos que están interesados en la temática y pues los invitamos a quienes no hacen parte del Pacto Global a que a partir de este momento empiecen a indagar y a realizar como todas las gestiones para poder unirse a esta gran iniciativa a nivel mundial que es el Pacto Global. Bueno, entonces quiero darle el paso y la bienvenida también a Ilsa Ruiz, quien es la directora de comunicaciones y eventos del CEO Water Mandate, quien nos acompaña el día de hoy, y junto con Greg Bill, que es investigador senior y experto en seguridad económica, y por parte de las empresas, de la representación empresarial, tenemos a Carolina García, quien es la directora global de innovación y sostenibilidad de Anheuser-Busch InBev, que espero que lo haya pronunciado bien. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar que habla acerca de la resiliencia hídrica empresarial. Bienvenidos a todos y adelante, Ilsa. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio. A ver, ahí está ya, creo que en modo de presentación. ¿Pueden ver la presentación? Ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, pues nada, agradecerles mucho la invitación y poder estar aquí hablando acerca de la resiliencia hídrica. Como bien decías, Vivian, este es el primero de una serie de webinars acerca de la resiliencia hídrica y de cómo aplicarlo también en diferentes aspectos y en las empresas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y por poder hacer esto en conjunto. Y muchas gracias a mi compañero Greg Brill, que además de ser investigador senior del Pacific Institute, es también el líder técnico del CEO Water Mandate o el mandato, como decimos también, por comodidad. Y él es realmente el experto en los temas de resiliencia hídrica. Y bueno, cuando vengan los momentos de preguntas y respuestas, pues ya yo me tocará platicar un poco como por él en este foro en español, ¿no? Pero bueno, empecemos un poco con el tema que nos trae hoy y entender un poco que el agua es un problema nexo, es decir, que está conectada con otros sectores como la energía, la agricultura, con la seguridad alimentaria, con el sector industrial, con el sector de salud, la biodiversidad, la salud, paz y estabilidad de los ecosistemas y con los derechos humanos y además muchas otras prioridades globales. Además, el agua es central para poder lograr las metas que compartimos en la mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible para 2030, ¿no? Entonces, entendiendo el agua desde ese punto de vista como un espacio de conexión, hay que entender también que estamos frente a una crisis hídrica global, una crisis del agua a nivel mundial, marcada por crecientes competencias en los recursos de agua dulce a los que tenemos acceso, en una calidad del agua que va en rápido deterioro, en una salud de ecosistema pobre que va también en declive, pérdidas sin precedentes en la biodiversidad y en muchos casos el fracaso de nuestros sistemas para cubrir de manera universal las necesidades básicas de agua, saneamiento e higiene en las poblaciones en las que vivimos. Sí. Discúlpame que te interrumpa, es que de pronto estamos viendo paralela a la diapositiva, no está en modo Sí. presentación como tal. Esa era mi pregunta inicial. A ver, Se ya ve como mismo que muy reducida. listo. Qué pena, gracias. Ahí ya está listo, ¿sí? Sí, está perfecto. Perfecto, gracias.
Entonces, bueno, esta crisis además pues, se exacerba a partir del crecimiento poblacional, de los patrones de consumo que no son sostenibles y cada vez más, evidentemente, a consecuencia del cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el CEO Water Mandate y el Pacific Institute? Estamos construyendo sobre más de 30 años de investigación en temas de agua, soluciones innovadoras, enfoques en políticas públicas y liderazgo en la generación de conocimiento. Y el Pacific Institute en particular está escalando de manera significativa el alcance que tiene para enfrentar los retos que ya justo mencionaba antes. En alianza con el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Pacific Institute ha conformado el CEO Water Mandate o el mandato, como lo decimos en español, para fácil referencia, para justo llevar estas soluciones a su adopción y aceleración a través del involucramiento del sector privado. Para 2030, el Pacific Institute lo que está buscando, el objetivo que tenemos es catalizar la transformación hacia la resiliencia hídrica frente a la crisis del cambio climático, pero también otros retos ambientales e injusticias sociales que están relacionadas íntimamente con estos retos. Entonces, entrando ya un poco al tema acerca de la resiliencia hídrica, ¿qué es? ¿Qué es la resiliencia hídrica? En 2021, el Pacific Institute presentó una definición práctica de lo que es la resiliencia hídrica. Este concepto de resiliencia surge pues recientemente en respuesta a una conciencia cada vez más grande de un futuro que se ve francamente muy variable e incierto. Mientras que el cambio climático pues es el impulso principal de este nuevo enfoque, realmente este concepto responde a un espectro muy amplio de presiones que están recayendo sobre el agua, desde lo ambiental, desde lo social, lo económico y lo político. La definición de que este brief hace sobre la resiliencia hídrica es fundamental para el objetivo organizacional que tenemos desde el Pacific Institute y el trabajo que se realiza a partir de estas metas que nos hemos trazado. Además, la definición pues, nos ayuda a impulsar el entendimiento y el logro de la resiliencia hídrica desde el sector privado, como lo venimos a presentar aquí con ustedes el día de hoy, el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, legisladores y otros actores más allá de nuestras organizaciones, ¿no? Y bueno, entrando un poco a esto, definimos, o sea, pueden ver aquí la definición de resiliencia hídrica como la habilidad de los sistemas hídricos, los sistemas de agua, para funcionar de tal manera que la naturaleza y las personas, en especial aquellos en comunidades de primera línea, afectadas desproporcionalmente, puedan prosperar bajo shocks, estrés y cambios bruscos. Y entonces, para entrar un poco a cada uno de estos temas, sistemas hídricos los definimos de manera que incluyen tanto sistemas naturales como los que construimos, entendiendo esto como los sistemas sociales y los sistemas de gobernanza. También, y van a ver acá abajo en las 3 dimensiones que expresamos para la resiliencia hídrica, que en la persistencia tenemos la parte de mantener las funciones del sistema. Adaptación, como cómo se puede ajustar, cómo puede ajustar el sistema a sus funciones. Y la transformación, cómo pueden evolucionar estas funciones del sistema. Cuando decimos funciones, incluimos ahí la provisión de servicios a las personas, pero también los procesos y las estructuras que mantienen a la naturaleza. Y aclarando también el término de comunidades de primera línea. Nos referimos ahí a las personas que típicamente enfrentan de manera desproporcionada la carga de injusticias ambientales y económicas que impactan de manera, en primer lugar y con mayores efectos, los retos o los peligros ambientales. Estas comunidades incluyen a personas de color, a personas en grupos económicamente desfavorecidos, personas en áreas rurales, comunidades indígenas, inmigrantes, gente que experimenta continuamente la injusticia y que
enfrentan también legados sistémicos de injusticias y que que también tienen en su experiencia inequidades que influyen en la manera de vivir, en sus lugares de trabajo, en su calidad de vida y en sus oportunidades económicas. Y finalmente, esta parte de los shocks, estreses y los cambios bruscos, los pensamos como las sequías, las inundaciones, pandemias, cambio climático y el cambio climático que ponen en riesgo y ponen en peligro el logro y la estabilidad de los sistemas hídricos. El cambio que para nosotros refleja también esta parte de los cambios bruscos, refleja también el crecimiento rápido de la población, la urbanización enorme, y en América Latina en particular es un tema muy relevante, la urbanización, las modificaciones de la tierra y que en particular afectan las funciones naturales y los procesos de las cuencas hídricas. Dentro de este brief que les comento que hicimos en 2021, hemos identificado estas 3 dimensiones que ya les comentaba acerca de la persistencia, la adaptación y la transformación. Más allá de estos 3 temas que vemos dentro de la resiliencia hídrica, las 6 características que un sistema hídrico tiene son que debe ser robusto, flexible, inclusivo, redundante, integrado y justo y equitativo. Y ahora voy a cada una de ellas y a explicarles un poco más de qué va cada una. En el tema de que el sistema debe ser robusto, significa que funciona de una manera confiable y que al enfrentar un espectro muy amplio de condiciones sigue siendo también efectivo. En el caso de la redundancia, el sistema lo que sucede es que puede enfrentar disrupciones, presiones extremas, aumentos repentinos de la demanda a través de capacidades creadas intencionalmente para abordar estos cambios, ¿no? Además, el sistema debe ser flexible. Eso significa que se puede alterar o adaptar dependiendo de estos efectos potenciales que reciba, o ajustarse para aprovechar oportunidades que vengan dentro del sistema, ¿no? Para poder mejorar o fortalecerse. Además, un sistema hídrico resiliente es integrado, es decir, que sus componentes están conectados y coordinados de tal manera que funcionan en armonía. También es inclusivo y esto significa que tiene los mecanismos necesarios para poder hacer consultas y conexiones amplias con personas específicas y comunidades, que esto incluye, como ya decíamos, a los más vulnerables, a las personas más vulnerables, y que muchas veces no han tenido voz históricamente en estos procesos. Y finalmente, el sistema hídrico que nosotros visionamos aquí es un sistema justo y equitativo que asegura que los actores involucrados en el sistema, todos los actores involucrados en el sistema, tengan un acceso equitativo al agua, a sus derechos y a concesiones relacionadas con el sistema también. Entrando un poco a la relación, o sea, en este brief que les comentaba que hicimos en 2021, sabemos que este concepto de resiliencia hídrica no llega solo, ¿no? Entra en un sistema también de cómo entender la resiliencia, o sea, cómo entender el sistema hídrico, ¿no? Cómo se entienden los sistemas relacionados con el agua. Entonces, para eso, pues examinamos también la relación que hay entre la seguridad hídrica, la sostenibilidad hídrica y la resiliencia hídrica, ¿no? Entonces, aquí estamos como entendiendo que los sistemas tienen que ser, o sea, que son conceptos que se complementan, que el sistema debe de ser
resiliente, pero también seguro, pero también sostenible. La verdad es que la seguridad hídrica y la sostenibilidad hídrica son conceptos que durante finales del siglo XX se desarrollaron y que ahora la resiliencia hídrica emerge, como decíamos antes, a partir del reconocimiento de los impactos hídricos relacionados con, particularmente con el cambio climático. Entonces, el término, como decía ya, el término de seguridad hídrica lo acuñamos a partir de entender que la escasez del agua tiene el potencial, y así sucede, de aportar condiciones negativas para conflictos incluso muy violentos alrededor del tema geopolítico y de fronteras, ¿no? Transfronterizo. Mientras que inicialmente estos conceptos estaban enfocados en estos marcos emergentes de conflictos relacionados con el agua, ahora ha tomado un espectro bastante más holístico, más amplio, basado en el sistema, que incluye el rol del agua en proveer servicios ecosistémicos, en darle soporte a la biodiversidad, en incrementar la resiliencia climática y en aumentar también, perdón, el tema de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Y en cuanto a la sostenibilidad hídrica, el término pues, se refiere más bien a la habilidad de las comunidades y los sistemas de enfrentar y de abordar las necesidades de futuras generaciones alrededor del tema del agua. Entonces se reconoce ampliamente como un objetivo de largo plazo que involucra metas económicas, sociales, ambientales y que tiene nociones de de equidad inter e intrageneracional. Finalmente, en el tema de seguridad, de resiliencia hídrica, las definiciones explícitamente mencionan los shocks y los estreses. Mientras que el cambio climático es el impulso principal para abordar el agua desde la resiliencia, estas definiciones típicamente piensan en estos estreses, en los shocks de manera ampliada, para incluir también al medio ambiente, a lo social, a lo económico y los cambios políticos, como ya lo mencionábamos casi al inicio. Usualmente los tomadores de decisiones, los legisladores, generadores de políticas públicas, piensan en el tema de seguridad hídrica y en el tema de sostenibilidad hídrica. Pero desde el Pacific Institute, y muy conectado también con el mandato, pensamos y creemos que la transformación hacia la resiliencia hídrica se debe construir en estos esfuerzos para asegurar justamente la convergencia de estos tres conceptos. Entonces, hablando un poco acerca de qué puede pasar en estos sistemas, ¿no? Y cómo puede ser que no estén abordando estos tres conceptos de manera conjunta, ¿no? Un sistema puede ser seguro, pero no necesariamente sostenible o resiliente, ¿no? Puede ser que la seguridad hídrica esté presente en las condiciones actuales para los residentes de algún lugar, pero puede ser que tenga efectos adversos para el medio ambiente y para las economías locales. Por ejemplo, importar agua desde una cuenca hasta otra puede provocar, pues sí, que haya un acceso más seguro para la cuenca que está recibiendo el agua, pero puede que no sea sostenible si impacta negativamente los sistemas socioecológicos desde donde viene justo
esa agua y que requiera aparte una cantidad significativa de energía para poder llevar el agua hacia la otra cuenca. Además, puede ser que esta infraestructura no sea flexible para condiciones cambiantes y que y que cuando vengan cambios o vengan cambios bruscos, shocks, estreses, puede ser que este sistema no sea resiliente a esos efectos, ¿no? Los sistemas también pueden ser sostenibles y seguros, pero no necesariamente resilientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, que un sistema puede ser que no tenga la posibilidad de enfrentar cambios futuros que no sean, que no estén claros en este momento. Como ya decíamos, el tema de resiliencia viene alrededor de que veamos que un futuro variable o incierto, es decir, que no es tan fácil de anticipar hoy en día. Y entonces, tenemos, por ejemplo, en Namibia, un ejemplo de comunidades que tienen estos, que recargan el agua desde el subsuelo en los acuíferos durante altas temporadas de lluvia y que toman de esos recursos durante las sequías. Monitorear la cuenca y los acuíferos, los niveles, a través del tiempo, para revisar que estas recargas sean sostenibles o que esta extracción sea sostenible, sin que impacten el medio ambiente, y eso lo hace que sea seguro, pero y que también sea sostenible. Sin embargo, en un futuro con sequías muy prolongadas que no estén anticipando en este momento, puede que esa agua, por más monitoreada que esté y por más que se esté pensando que sea un sistema seguro, no esté preparada para finalmente abordar este shock o estrés que puede que no tenga un precedente o que no esté preparado al final el sistema para abordarlo. Incluso, por ejemplo, si vinieran cambios importantes en la calidad del agua, y que finalmente terminaran por no hacer viable este sistema para la extracción del agua para la comunidad, ¿no? Finalmente, un sistema puede también ser resiliente y seguro, pero no sostenible. Por ejemplo, un sistema que esté basado de manera muy pesada en la desalinización y reservas enormes construidas, puede que sea resiliente a sequías, ¿no? Por ejemplo, pero que no sea sostenible porque finalmente la desalinización en estos momentos es muy costosa y además muy intensiva en sus necesidades energéticas para ser producida. Y entonces ahí tiene impactos adversos significativos también en los ambientes oceánicos o marinos, y pues por esas razones, aunque el sistema puede ser sostenible, puede ser resiliente y seguro, no es sostenible y por lo tanto al final no va a funcionar para asegurar el sistema como un todo, ¿no? Entonces, desde el Pacific Institute, nuestro objetivo aquí es impulsar la resiliencia hídrica, reconociendo que debe hacerse de manera complementaria con la seguridad y la sostenibilidad hídrica, ¿no? Perdón, denme un segundo. Denme un segundo. Ok, entonces, acerca de, y estamos ya casi llegando aquí al final de la presentación, en cuanto a cómo poner en práctica todas estas cosas que ya hemos platicado y este tema, como bien decíamos, este webinar es realmente como el primero de una serie que busca como darles un primer acercamiento a cómo la resiliencia hídrica funciona, cuál es su definición y cómo interactúa con otros conceptos, como ya lo vimos. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Pues la verdad es que la resiliencia hídrica va a variar
en diferentes contextos. Ilsa, Entonces, discúlpame, es que no la tienes en modo presentación. ay, disculpa. ¿Por qué? ¿Ahí está ya? Ahora sí, ya. Ok. Dame un segundo. Dame un segundo porque lo tengo aquí. Tengo aquí un detallito. Permítame un segundo. A ver. Ahí ya debe ser que esté bien. Entonces, como les decía, y creo que otra vez está No, aquí. nuevamente Ya aparece. está, ya está. Ya. Perdón. Entonces, en algunos casos, la resiliencia hídrica pues va a requerir una inversión sustancial en temas de eficiencia y reuso del agua, ¿no? Especialmente cuando estemos hablando de fuentes donde pues que no sean muy constantes o muy confiables, y en otros casos puede ser que requiera integrar soluciones basadas en la naturaleza, que pueden ser una combinación con infraestructura gris también, y en todos los casos seguramente vamos a buscar que se priorice también la equidad de los actores involucrados, su inclusión y también pues al final tener a las comunidades de primera línea y el medio ambiente muy conectados. Aunque este documento no está enfocado en la mitigación climática, sino más bien en la adaptación, el Pacific Institute reconoce también que la mitigación es una forma muy importante y un componente de la adaptación climática y la resiliencia, ¿no? Al evitar de entrada, ¿no? Las condiciones extremas, estamos construyendo también resiliencia, ¿no? Entonces, mientras que la implementación va a diferir en cada contexto, el trabajo que hacemos desde el Pacific Institute y desde el mandato está enfocado en justo la construcción de la resiliencia hídrica, pero también en buscar la manera de conectarla con la seguridad hídrica y con la sostenibilidad a través de 3 áreas de programáticas que tenemos, son estas que ya les mencionaba hace un momento: la eficiencia y reuso del agua, las soluciones basadas en la naturaleza y el agua, cambio climático y la equidad social. Cada una de estas áreas pues buscan llevar lo más amplio las prácticas que puedan llevar a una resiliencia hídrica de largo plazo. Entonces, con esto al final ya estamos en la última filmina que les quiero compartir. Para nosotros es momento de actuar. Para las empresas hay espacios importantes como estos que el Pacto Global trae para cada una de sus redes locales. Y desde nuestro lado, invitarlos a descargar el brief, que por ahora está en inglés solamente, pero estamos ya trabajando para que esté listo en español, para que ustedes lo puedan descargar también. Está enfocado en la resiliencia hídrica, pueden leer con mayor detenimiento acerca de cómo funciona este concepto. Hay maneras de impulsar estos compromisos entre tomadores de decisiones del sector público y privado, escalar las soluciones probadas a través de políticas y prácticas corporativas, por supuesto unirse al CO Water Mandate, y con mucho gusto abiertos a que a través de cada una de sus redes locales puedan conectarse con nosotros y usar las herramientas que ofrecemos en el CO Water Mandate y el Pacific Institute. Les dejo finalmente mi contacto, el de Greg Brill, mi compañero que ha estado aquí durante la sesión. Y nada, agradecerles mucho el espacio. Vivian, muchas gracias a todos en las redes de América Latina y listos para lo que venga. Bueno, no, Isa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Greg, que es uno de las personas que está detrás de todas estas investigaciones. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. Les sugerimos que las dejemos para el final, para que demos en este momento paso a
o si de pronto nos puedes ayudar, Ilsa, a irla respondiendo y después al final, cuando ya haya terminado la presentación de Carolina, podamos nuevamente leer estas preguntas con las respuestas para darle conclusión al webinar. Entonces, en este sentido, pues quiero darle la bienvenida a Carolina, que muy gentilmente nos ha aceptado esta invitación de uno de los grupos más importantes de bebidas a nivel global, del cual seguramente muchas de las empresas que están en Latinoamérica hacen parte. Así que, Carolina, doy paso para tu presentación y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Vivian, y muchísimas gracias a Ilsa. Me encantó la presentación. Creo que pusiste de forma muy sencilla la complejidad y lo difícil que es trabajar en custodia del agua, pero también lo fascinante y lo importante que es que todos los actores nos unamos en este propósito. Para los que no me conocen, soy Carolina García, soy la directora global de sostenibilidad e innovación para Anheuser-Busch InBev. Nosotros somos la cervecera líder a nivel global. Seguramente muchos de ustedes conocen nuestras marcas locales, porque en Colombia somos Bavaria, en México somos Grupo Modelo, en Perú somos Bacus, en Brasil Ambev, en Argentina Quilmes, y bueno, estamos en muchísimos países de Latinoamérica. Y el tema de agua, pues es un tema muy, muy importante para mí. He venido trabajando pues desde hace muchísimos años en la compañía en estructurar muchos de nuestros proyectos de agua, pero sobre todo es un tema relevante para el mundo entero, ¿no? Porque sin agua no hay vida, sin agua no hay cerveza, por supuesto, es más del 90% de nuestro producto, pero al final sin agua no hay vida. Entonces, Vivian e Ilsa, cuando nos reunimos hace unas semanas, me dijeron, bueno, hagamos algo interactivo y contemos algún caso de AB InBev en cómo ha abordado el reto de agua en una cuenca específica. Y queríamos contarles un poco cómo ha sido este proceso. Yo voy a traer hoy a colación un caso en México que es muy relevante, pero antes quería contarles un poco sobre nosotros y sobre la forma en la que estamos viendo el reto hídrico. Entonces, lo primero, pues, que quisiera resaltar es que, pues, nuestra compañía obviamente queremos que cada ocasión con la cerveza sea una ocasión para compartir y que tengamos un futuro con más razones para brindar, y ese futuro lo vemos solamente si logramos tener una prosperidad compartida con nuestras comunidades, con el planeta y con nuestra empresa. Entonces estamos divididos en muchas estrategias a nivel global, muchas prioridades para nuestra estrategia de sostenibilidad, pero yo solamente quisiera resaltar que la forma como estamos estructurando todos nuestros proyectos y nuestra visión es que todo debe ser natural, local e incluyente. Y creo que estas tres palabras van a cobrar relevancia aún más fuerte cuando hablemos del tema de agua. Y solamente para darles una dimensión, pues nuestra compañía, que está operando en más de 50 mercados y pues vende sus productos en más de 150 países, pues tenemos una cadena de valor y un poder de mercado muy grande para lograr cambios realmente transformacionales. Trabajamos con más de 20,000 agricultores alrededor del mundo, con más de 100,000 proveedores, tenemos más de 200 cervecerías en el mundo y pues tenemos más de 2,000 millones de consumidores. Entonces, pues por supuesto es una compañía que tiene una responsabilidad y un compromiso muy grande en enfrentar los retos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos. Entonces, tenemos metas muy ambiciosas de sostenibilidad. Yo no voy a hablar de ellas porque lo que nos atañe el día de hoy es el tema de agua. Y yo solamente quería hablarles un poco de nuestra meta antes de que entremos con el caso de México en particular. Nosotros como compañía tenemos el sueño, la meta de que para 2025 el 100% de nuestras comunidades que viven en cuencas de alto riesgo hídrico contarán con una mejora verificable en la calidad y cantidad de agua. Y quiero hacer énfasis en algunas partes de esta meta, porque creo que ahí vamos a tocar muchas de las cosas de las que venía hablando Ilsa. Lo primero es que queremos una mejora verificable, es decir, esta meta va a estar basada en la ciencia, o sea, nosotros estamos midiendo cuál es el nivel de estrés hídrico que tenemos en cada cuenca en la que operamos, y con base en un análisis de cuenca y entender cómo estamos, queremos lograr una mejora verificable. ¿En qué? Puede ser en la calidad de agua, puede ser en la cantidad de agua, y pues bueno, vamos a revisar caso a caso para ver cómo podemos mejorar
estas condiciones físicas de la cuenca para lograr no solamente esa sostenibilidad, sino esa resiliencia, esa seguridad hídrica de las que hablaba Isa. Adicionalmente, creo que algo importante es que el foco está en la cuenca y no en la compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces las compañías de bebidas tenemos metas de reabastecimiento, que pues obviamente son muy ambiciosas y son muy loables. Sin embargo, una meta de reabastecimiento en sí no resuelve el problema de la cuenca. Yo puedo ser agua neutral, puedo ser agua positivo, e igual la cuenca puede seguir en alto riesgo, porque la complejidad de una cuenca es que son muchos los usuarios que dependen de ella. Entonces no basta con que un actor sea, pues sea neutro en su consumo de agua o inclusive positivo en su consumo de agua, es decir, que le devuelva a la naturaleza más agua de la que consumió. Eso es muy ambicioso y muy loable, pero si la cuenca sigue con estrés hídrico no sirve absolutamente de nada, porque al final la cuenca depende de muchos actores, todos con responsabilidad cuidando el recurso hídrico. Entonces, pues quería como hacer énfasis en eso de nuestra meta, porque la verdad, nosotros tenemos metas para hacer cero emisiones netas, para tener 100% energías renovables, para que nuestros empaques sean circulares. Sin embargo, yo no creo que hay ninguna meta más ambiciosa y más bonita y fascinante que tenga la compañía que la de agua, porque implica trabajar con muchísimos actores, resolver problemas complejos, sumamente locales, cada cuenca es diferente, y aliarnos todos para trabajar en pro de la seguridad, de la sostenibilidad y la resiliencia hídrica de una cuenca hidrográfica. Entonces, pues es bastante ambicioso y complejo y ya les voy a contar el caso de México para que lo podamos ejemplificar. Por otra parte, obviamente hay un compromiso de la compañía muy fuerte en ser cada vez más eficiente en su consumo de agua. Nosotros ya estamos consumiendo 2.6 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza. Eso fue pues una medida de 2021. Sin embargo, obviamente tenemos metas internas de llegar a 2 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza 2025 en las cuencas que tienen estrés hídrico y de llegar a 2.5 en las que no tienen estrés hídrico. Esto puede sonar muchísimo pero bueno, creo que acá hay varios que son expertos en agua, pero si ustedes supieran, hace 10 años o más, se consumía el triple de agua para producir una cerveza o para producir cualquier bebida. Realmente llegar a estos niveles de eficiencia ha sido un proceso muy largo, no solamente implementar las mejores prácticas, sino de tener la tecnología de punta para poder aprovechar el recurso en cada lugar del proceso. Y hoy por hoy nosotros pues ya somos un referente en eficiencia con esta medida, igual con medidas más ambiciosas para seguir bajando el indicador. Sin embargo, esta meta, aunque es muy importante e interna, realmente no sirve si no trabajamos en la cuenca. Nosotros podemos ser la compañía más eficiente en el consumo de agua. E igual vamos a tener un riesgo hídrico si no salimos de nuestras puertas de la cervecería y trabajamos con los demás actores. Por eso es que nuestra meta pública de sostenibilidad está totalmente volcada a la cuenca. Entonces, bueno, hoy yo les iba a contar sobre un proyecto que cuando Vivian nos hizo la invitación, pues era muy difícil saber cómo, bueno, qué vamos a elegir, porque tenemos, como les decía, operamos en más de 50 países y tenemos más de 200 cervecerías, es decir, tenemos más de 200 cuencas donde estamos presentes. Sin embargo, quise traer a colación un proyecto en el que estuve desde el diseño hasta su implementación, que es el proyecto Aguas Firmes en México. Y quería contarles sobre este proyecto para que entendamos un poco la complejidad del riesgo hídrico y todo lo que se puede hacer trabajando con diferentes actores para resolver esta situación. Entonces, bueno, este proyecto que se llama Aguas Firmes está enfocado en 2 acuíferos muy importantes. Por un lado, en el acuífero de Calera, en el estado de Zacatecas, donde nosotros tenemos la cervecería más grande del mundo. Zacatecas tenemos una cervecería que produce más de 25 millones de hectolitros de cerveza al año, donde pues llevamos ahí muchísimo tiempo y donde desafortunadamente con el paso del tiempo el acuífero del cual depende nuestra cervecería y del cual dependen los agricultores de la zona ha venido decayendo y teniendo un déficit. Nosotros no somos los consumidores principales, por supuesto. Realmente somos un consumidor marginal del acuífero en comparación a otros sectores, principalmente la agricultura. Sin embargo,
el bienestar y la sostenibilidad a largo plazo de este acuífero es supremamente importante, no solo para nuestra compañía, sino para toda la comunidad que vive ahí. Pero reabastecer un acuífero y cambiar como el contexto de estrés hídrico de un lugar como tal, pues tiene muchísima complejidad. Entonces ya les voy a contar qué estamos haciendo. Y por otro lado, APAN Hidalgo, que también es en México, tenemos una de nuestras cervecerías más grandes en México, quizá la más nueva que pusimos, una cervecería que además es un referente en innovación, tenemos toda la tecnología de punta ahí y queremos que sea un referente de innovación y desarrollo para México, pero ahí en APAN también ya estamos viendo el estrés hídrico, no en una situación tan crítica como la de Zacatecas, donde el acuífero está en déficit, sin embargo, donde vemos que con escenarios de cambio climático, a medida que aumenten las sequías, pues vamos a pues, tener como un reto mayor. Entonces, pues elegimos estos dos acuíferos dadas pues, la complejidad del reto y adicionalmente porque ahí teníamos pues dos operaciones muy relevantes. Creo que para todos los que están en la llamada y si han visto pues las noticias en México, saben que es un país que sufre de muchos retos hídricos y por eso también quería traer este caso a colación porque pues es una situación muy crítica donde cada vez va a ser más relevante el tipo de soluciones como las de agua firme. Entonces, pues ahorita ya les voy a contar de qué se trata el proyecto, pero antes que eso, cuando nosotros nos enfrentamos a esto y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver el reto, sobre todo de Zacatecas? APAN llegó después y lo integramos después al proyecto. Era muy difícil porque, por un lado, un acuífero en déficit, pero ¿qué lo está causando? ¿Cómo podemos resolver? Y al final dijimos, no nos vamos a preocupar por la plata. Y yo sé que esto es muy raro porque las compañías, todos siempre tenemos un presupuesto establecido, ¿cierto? Todos los años nos dan un presupuesto y nosotros nos quedamos como atados a ese presupuesto. Pero en este momento dijimos, bueno, vamos a soñar en grande. Uno de los principios de esta compañía es soñar en grande. Y es, ¿qué tenemos que hacer para resolver el tema hídrico en Zacatecas? ¿A quiénes necesitamos? ¿Cuántos recursos necesitamos pedir y demás? Pero primero, craneémonos la solución y después vamos a pedir los recursos. Entonces empezamos a tocar las puertas de muchísimos aliados que tenemos a lo largo de México y a nivel global. Y empezamos a crear una red donde teníamos desde The Nature Conservancy, la Universidad de Chapingo, Toroto, que es uno de los startups con los que trabajamos, la GIZ, Maxiterra, FIRA, bueno, muchísimos actores en su momento, y nos empezamos a reunir a decir, bueno, ¿qué podemos hacer entre todos para resolver este tema y qué tenemos que hacer? Lo primero fue entender que el ecosistema como tal, a lo largo de la cuenca, se estaba erosionando, estaba, digamos, sufriendo de muchas presiones y degradándose, y que teníamos que restaurar primero ese ecosistema. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de infiltración al acuífero. ¿Por qué? Porque si tenemos el acuífero y el acuífero es una bolsita de dinero, necesitamos que le llegue más dinero a esa bolsa, ¿cierto? Y lo que estaba pasando es que desafortunadamente teníamos cada vez más complejidades para lograr la infiltración. Entonces, ahí que hicimos, desarrollamos un plan de soluciones basadas en la naturaleza y obras de conservación, y eso pues obviamente tiene muchísimas aristas, desde, por ejemplo, poner presas de gaviones en lugares estratégicos para evitar erosión, hasta reforestar con especies nativas y demás, para poder ir restaurando ese ecosistema y aumentar la infiltración. Sin embargo, yo creo que para muchos que están en la llamada no es una sorpresa que las soluciones basadas en la naturaleza son supremamente importantes, pero por supuesto tienen un impacto en el mediano y largo plazo y que no pueden ser lo único que implementemos para hacerle frente a este desafío. Entonces, por un lado, ya teníamos resuelto, bueno, ¿cómo aumentamos que llegue más agua al acuífero? Soluciones basadas en la naturaleza, check. Pero ¿qué más vamos a hacer? Lo más apremiante era reducir el consumo de agua. ¿Y quiénes eran los mayores consumidores de agua? En este caso, la agricultura. Entonces ahí, para nosotros fue un súper reto porque los agricultores que están en la zona no son de cebada, no son agricultores, digamos, que hagan parte de nuestra cadena de valor, y nosotros estábamos muy acostumbrados a siempre trabajar con los agricultores de cebada. Y en este caso fue, no, tenemos que abrir y tenemos que ahora trabajar con agricultores de chile, con agricultores de maíz, con agricultores de brócoli, con todos los agricultores que
que estaban en la zona y que estaban obviamente impactando también el acuífero. Entonces, lo primero que entendimos es que en la zona había dos desafíos. Uno, muchos agricultores, por ser pequeños agricultores, no podían acceder a un sistema de riego por goteo. Entonces, hacían un riego, que es el riego rodado, que es muchísimo más ineficiente. Entonces, lo que nosotros creamos ahí en alianza con FIRA fue un fondo donde el agricultor, digamos, podía acceder a servicios financieros, a unas tasas preferentes y con unas condiciones muy favorables para poder acceder a un sistema de riego por goteo, que para el agricultor era muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es bueno en términos de reducir su consumo de agua, sino que adicionalmente tiene otros beneficios muy interesantes como el ahorro de electricidad, porque claro, el agricultor está utilizando muchísima electricidad a tener que bombear agua del acuífero y utilizarlo ineficientemente. Entonces, eso por un lado, pero no solamente se trata de riego por goteo, sino es cómo logramos que los agricultores se vuelvan también más resilientes a todas estas complejidades que se están enfrentando, cómo se vuelven más resilientes, por ejemplo, a un clima cambiante, cómo pueden hacerle frente a la erosión, cómo pueden, en lugar de estar liberando carbono con sus cultivos, capturando carbono y enriqueciendo los suelos. Entonces creamos todo un programa en alianza con el CIMIT para ayudar a estos agricultores a hacer una transición de una agricultura tradicional a una agricultura regenerativa, una agricultura de conservación, que tiene entre muchos beneficios, y me podría quedar acá pues varias horas hablando de los beneficios de la agricultura regenerativa, pero que tiene entre otros el beneficio de que ayuda a retener mucho más el agua en la tierra, y eso pues obviamente también los vuelve mucho más resilientes. Y en Zacatecas esto es importante, pero en Apan aún más, porque en Apan los agricultores no tienen riego, sino todos dependen de agua lluvia. Entonces, pues creamos toda esta línea de agricultura sostenible, de ayudar a los agricultores. En el caso de Apan sí era con agricultores de cebada, y en el caso de Zacatecas nos tocó, mejor dicho, ingeniárnosla para empezar a trabajar con agricultores que no estaban en nuestra cadena de valor, para que pudieran reducir su consumo de agua pasándose a sistemas eficientes como el riego por goteo o a la agricultura regenerativa. Ahora bien, puede que uno ya tenga cómo aumentar el agua con soluciones basadas en la naturaleza y cómo reducir el consumo del agua con agricultura sostenible, y aún así no es suficiente. Hay un pilar que es supremamente importante en cualquier proyecto, y creo que Ilsa lo mencionó muy bien, y es la gobernanza colectiva. Al final, este acuífero, el de Calera o el de Apan, cualquiera de los dos, pues hay muchísimos usuarios. Son muchísimos usuarios que dependen de la sostenibilidad del acuífero, pero que también todos los días, absolutamente todos los días, están tomando decisiones, buenas o malas, sobre el consumo de agua del acuífero. Entonces, lograr que un proyecto, o sea, una compañía puede gastar millones de dólares en un proyecto, pero si no logramos que la comunidad, que todos los actores que están alrededor de esa cuenca, digamos, se comprometan y tengan una visión común de cuidado del recurso, pues al final, pues cualquier esfuerzo puede ser en vano. Tenemos que garantizar que a largo plazo estos funcionen, que todos estemos de acuerdo en esas reglas de cuidado del acuífero, que trabajemos de la mano para el desarrollo municipal de una forma que garanticemos la protección de los mantos hídricos. Entonces, pues un pilar muy grande del proyecto, por supuesto, fue la gobernanza colectiva, y por último, obviamente, el monitoreo y evaluación. Y ahí venía todo un trabajo muy de la mano con Conagua, que es la autoridad hídrica en México, de ver cómo podíamos traer tecnología de punta también para que la autoridad pudiera en tiempo real y de una forma mucho más actualizada saber la realidad hídrica de estos dos lugares. Entonces, bueno, nosotros nos planeamos ese proyecto, y eso fue un ejercicio colectivo realmente los más lindos de los que he hecho parte, porque eran llamadas a veces con 30 personas, cada uno liderando diferentes pilares de este proyecto, poniendo entre todos, armando el muñeco, ¿no? ¿Cómo armamos este muñeco que tiene 4 patas y que cada pata es igual de importante, y que hay tantos actores que están trabajando de la mano para hacerlo real? Cuando ya teníamos el muñeco armado, dijimos, bueno, ¿cómo conseguimos la plata? Esto se ve esto está carísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos aprueben todo lo que tenemos que financiar? Entonces ahí fue cuando nos pusimos creativos
y aplicamos a un grant del Ministerio de Desarrollo Económico de Alemania que se llama Develop, que todos los años, digamos, financia algunas ideas, algunos proyectos que propone el sector privado, pero al sector privado lo obliga a poner una contrapartida. Entonces, junto con la GIZ y con el equipo local de la GIZ México y con todos estos aliados que ya les he explicado anteriormente, pues armamos la propuesta con la buena noticia de que nos ganamos 3 millones de euros para implementar. Pero esos 3 millones de euros no venían libres, venían solo si Grupo Modelo ponía una contrapartida de 5 millones de euros. Entonces, imagínense, yo en el pasado, si hubiera pedido 5 millones de euros para una cuenca, me hubieran dicho, Caro, estás loca, no tenemos el presupuesto este año para eso. Sin embargo, este no era un proyecto cualquiera, este era un proyecto donde yo les decía, miren, casi que por cada euro que estamos invirtiendo, por cada dólar, hay otro aliado que está poniendo $0.5 o un poco más de $0.5. Entonces, en realidad, estamos multiplicando el recurso. Vamos a tener el proyecto más grande de agua a nivel global en la compañía y vamos a asegurar que estemos haciendo algo ambicioso en un lugar donde tenemos un riesgo hídrico muy, muy alto. Entonces, al final, pues a raíz de poder tener esta alianza, y por eso acá también quiero pues enfatizar el valor de las alianzas, de la colaboración, es gracias a esta alianza que tenemos con Alemania que la compañía dice, sí, esto no se puede dejar pasar, vamos a hacer esto juntos, y por eso, junto con la GIZ, que es el implementador de la cooperación alemana para estos proyectos, firmamos un acuerdo a 3 años para implementar Aguas Firmes y con eso materializar este sueño, que por supuesto, pues los retos seguirán, pero por ahora ya tenemos un plan, los aliados y todo el mecanismo para poder llevar a cabo acciones muy ambiciosas, tanto en APAN como en Calera. Y yo voy a terminar simplemente acá mostrándoles rápidamente un video que creo que resume un poco lo que les acabo de contar y podemos también irnos a responder algunas preguntas. Pero son fuentes naturales de agua. Se encuentran. Los acuíferos son fuentes naturales de agua. Se encuentran bajo tierra como gemas escondidas. Estos depósitos subterráneos se recargan de forma natural por medio de agua lluvia que se infiltra en el suelo. Diariamente, millones de personas los usamos como fuente de agua para nuestros hogares, agricultura e industria. En México somos afortunados de contar con ellos. Sin embargo, muchos están colapsando. Año tras año se extrae más agua de la que se recarga naturalmente. Estamos poniendo en riesgo el abastecimiento presente y futuro de agua. Tenemos que actuar. Con el programa Aguas Firmes queremos hacer un gran cambio. ¿Cómo? Aumentando la recarga natural del acuífero con reforestación e infraestructura verde. Reduciendo el consumo de agua en el campo con la tecnificación de riego y agricultura de conservación. Se trata de una inversión de casi 200 millones de pesos en los próximos 3 años que nos permitirá rescatar los acuíferos de Calera, en Zacatecas, y de Apan, en Hidalgo. Tendremos un sistema de monitoreo para medir la regeneración y ahorro de agua, y para garantizar el éxito a largo plazo, impulsaremos proyectos de gobernanza colectiva con la comunidad. Somos conscientes de la importancia de trabajar juntos para cuidar nuestra agua. Por eso, Grupo Modelo y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, nos unimos para desarrollar este programa. Con Aguas Firmes reafirmamos nuestro compromiso en la protección del agua. Súmate a nuestra iniciativa para que juntos construyamos un futuro sustentable. Protejamos los acuíferos. Un futuro con agua es un futuro con vida. Bueno, yo creo que con eso ya termino mi presentación. Solo quería pues contarles este caso que pues además viví muy de cerca para decirles el reto es muy, muy grande, muy, 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 muy grande. Cada vez que pienso en Zacatecas solamente
pienso en lo complejo que es, pero creo que lo más importante acá es entender que así como el reto es muy grande, también es posible soñar en grande y movilizar a muchísimos actores y trabajar en proyectos que realmente den respuesta al riesgo hídrico y que cada vez tenemos todos que trabajar por esos proyectos que son verdaderamente transformacionales para poder cambiar y hacer ese cambio en una cuenca que es muy difícil, pero al final es el reto más grande al que nos enfrentamos, porque pues sin agua, por supuesto no hay cerveza, que a mí me encanta y sería una lástima, pero sobre todo no hay vida, es la base de todo. Gracias, Carolina. Bueno, no sé si de pronto por el chat nos puedas compartir si es factible el enlace del video, pero de todas formas les decimos a todos, todo esto queda grabado y nosotros les vamos a remitir la grabación a sus correos, a sus contactos para que puedan nuevamente revisar todos los temas que vimos. Y bueno, quiero darle la palabra a Ilsa, que junto con Greg van a resolver unas preguntas de la primera parte que hubo a través del chat. Claro, y creo que tenemos poquito tiempo, Vivian, entonces déjame responder algunas de las preguntas que vimos lo más pronto que podamos. A ver, había un alrededor del tema de agua neutral y agua positivo, ¿no? Y creo que eso es bien importante y Greg por aquí estuvimos compartiendo las preguntas y él las contestó previamente, entonces que sepan que también las respuestas vienen de Greg y de su experiencia, ¿no? Y de su expertise. Entonces, a ver, ser positivo o neutral en aguas puede ayudar a construir resiliencia hídrica, pero no es lo mismo, ¿no? La resiliencia al final es un estado y es uno que está constantemente cambiando y que requiere pues múltiples abordajes, ¿no? Para poder construirlo o lograrlo, ¿no? Hay que adoptar la mayor cantidad de abordajes posibles que incluyen el impacto positivo neto en agua, por ejemplo, que es un concepto que traemos desde el CO Water Mandate, las soluciones basadas en la naturaleza, eficiencia hídrica, como ya decía Carolina, o sea, adentro de la empresa, pero también hacia afuera, ¿no? Y teniendo estos objetivos y metas contextuales alrededor del agua, ¿no? Aplicando los estándares, por ejemplo, de la AWS, por ejemplo, otros estándares corporativos que también se pueden adoptar, ¿no? Y que pues no tenemos que asumir que se llega a la resiliencia dándole como check a diferentes como cajitas o una lista, ¿no? Al final, la resiliencia va a ser siempre una meta que está en movimiento, porque tiene que ver justo con estos estreses, shocks, impactos que no son tan fáciles de identificar y que tenemos que siempre estar en constante revisión con abordajes muy dinámicos y que sean a prueba del futuro, ¿no? Un poco. Entonces digo, que hay otras preguntas, pero sé que estamos ya en tiempo, me parece, y solo quiero como ser consciente, podemos buscar otras maneras de responder estas preguntas, Vivian. Bueno, pues lo que yo sugiero es si de pronto no tienes inconveniente, teniendo en cuenta que esto queda grabado, que de pronto como queda grabado si las pudiéramos ver, si no tienes inconveniente. Sí. No, cero inconveniente, con Vale. mucho gusto. Y lo mismo para Carolina. Sí, perdón, Carolina. Entonces me concentro, sí me voy a tener que desconectar en un ratito más, pero contestando a otra de las preguntas acerca de los temas de infraestructura, por ejemplo, que soporten justo a estas comunidades de primera línea, pensamos que al adoptar estas características de resiliencia, las 6 características de resiliencia que les comentaba, es como podemos llegar a que esta infraestructura realmente tenga o apoye a las comunidades de primera línea. O sea, finalmente, estos sistemas tienen que ser justos y tienen que ser equitativos, ¿no? Y luego había otra pregunta alrededor de las soluciones basadas en la naturaleza y su contribución a la resiliencia hídrica. Ahí, ciertamente,
las soluciones basadas en naturaleza son una herramienta que pueden ayudarnos a construir resiliencia hídrica, pero solas no van a asegurar la resiliencia hídrica, pero sí nos pueden ayudar a llegar a un punto en el que seamos bastante más resilientes a las sequías o a otros retos relacionados con el cambio climático. Entonces, para poder entender más acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, con mucho gusto les compartimos que tenemos una herramienta desde el CO Water Mandate y el Pacific Institute, que es el explorador de beneficios o de los co-beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. Les dejo la liga en el chat en un minuto para que puedan acceder, y que justo lo que hace es darle a los diferentes actores oportunidades para entender mejor cómo invertir y en qué invertir, en soluciones basadas en naturaleza, en qué soluciones basadas en naturaleza invertir para tener qué beneficios adicionales que pueden ayudar a justo construir resiliencia, ¿no? Y finalmente había otra pregunta alrededor perdón, déjenme revisar. De mejores prácticas, ¿no? En temas de resiliencia hídrica. Y ahí, nada, invitarlos más bien a que sigan en la serie de webinars, porque vamos a empezar a ver, aparte de este gran ejemplo que nos da ya Carolina, también el camino que AVE INVE ha seguido para poder implementar la resiliencia como parte de su estrategia de negocio, su estrategia de sostenibilidad. A partir también ellos son parte de la Water Resilience Coalition, que justo está enfocada en los temas de resiliencia y cambio climático dentro del mandato. Invitarlos a que sigan en esta serie de webinars, porque vamos a ver cómo se enfoca en la naturaleza ahora el tema de resiliencia, ¿no? O sea, dando un poco de lo que viene, ¿no? Y cómo se enfoca ahora en las comunidades el tema de resiliencia, por ejemplo. Cómo podemos medir el tema de resiliencia. Entonces vienen estos ejemplos de mejores prácticas también hacia adelante, además del que Carolina ya nos presentó, pero vienen más ejemplos, invitarlos más bien a que sigan pendientes de los siguientes webinars. Gracias, yo también aprovecho entonces para despedirme. Muchísimas gracias, Ilsa y Vivian. Ahí ya me están mandando las preguntas, así que las iré respondiendo. Y para todos los que estén interesados, pues obviamente también a través de Vivian pueden contactarnos, y con gusto les mandamos más información sobre el programa. Gracias por invitarnos y por el interés en conocer un poco más la experiencia de nuestra compañía. Pues nos sentimos muy felices de estar acá y quedamos a la orden para lo que necesiten. Un placer conocerlos. Bueno, gracias Carolina, gracias Greg, Ilsa. Vamos a revisar internamente cómo les hacemos llegar las respuestas de estas preguntas para que pues ustedes tengan clarísimo puntualmente cuáles han sido esas respuestas, que son unas preguntas muy interesantes. Y como bien lo dice Ilsa, este es el primero de varios. Nuestra coequipera desde el Pacific Institute, Ilsa Ruiz, va a estar acompañándonos en los siguientes. Nosotros le vamos a entregar el testigo a México, que en noviembre, si no estoy mal, Iván y compañeros de México nos confirman que será el próximo, y el tema que bien nos acaba de decir Ilsa. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos pronto. Esperamos también que se unan al Pacto Global de las Naciones Unidas, que se unan al CO Water Mandate, porque en cada uno de ustedes vemos líderes que pueden ejercer una acción bien preponderante en el tema del agua, que nos está preocupando a nivel global. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.